¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo de Canal Capital. Feliz inicio de semana para todos y hoy lunes vamos a comenzar hablando de comprar y arrendar vivienda. ¿Cuáles son esas claves para realizar negocios en el sector inmobiliario? ¿Cuándo es buen momento para comprar vivienda? ¿Cuáles son las ventajas de comprar para arrendar? ¿Será que esto es rentable? Se está hablando mucho, por ejemplo, del bajón en los precios de la vivienda y que es un buen momento, es un momento histórico, dicen, ¿cierto? Ya vamos a ver qué nos dice nuestra especialista, que ya se las voy a presentar. Y dicen que es un momento ideal para uno comprar vivienda. ¿Será que eso aplica para el caso de todos nosotros? ¿Todo lo podemos hacer? De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué documentos, por ejemplo, yo debo presentar y debo tener en cuenta al momento de querer comprar una casa, una vivienda y no ser estafado? Ojo con esto. De eso vamos a hablar el día de hoy, aquí en directo de Canal Capital. Los invito inmediatamente para que comencemos a interactuar, porque si ustedes tienen estas preguntas que yo les acabo de hacer en la presentación, pero seguramente tienen otras dudas más, otras inquietudes que ustedes le puedan hacer a nuestra invitada, llámenos inmediatamente. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, a través de nuestra línea telefónica, que aquí está ya, en esta barrita roja, 457-8300, y marcan enseguida la extensión 5225, y si ahí no le responden, inmediatamente la 5226, que ahí les van a responder seguramente para que se comuniquen con esta mesa de trabajo. Pero si no están ahorita en casa y están en la calle, también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Gustavo les va a explicar qué es lo que tienen que hacer. Gustavo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Luzlo, y también la cordial bienvenida a todos los televidentes del directo de Canal Capital que se conecta con nosotros desde este inicio de semana. Y bueno, si usted es de los que tiene para el plan navideño comprar, rentar casa o apartamento, o por qué no, también en el 2019, quédese conectados con nosotros aquí en el directo de Canal Capital y participa a través de nuestras plataformas digitales, que yo les recuerdo que son en tiempo real. Son Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital. Ya están habilitadas y en tiempo real para que usted participe con nosotros, preguntas, comentarios, lo que necesite saber acerca de nuestro tema del día, nosotros se lo responderemos. Nuestro invitado estará dispuesto a resolver cualquier duda o inquietud que usted tenga. Entonces, Luz, como todas las noches, me quedo conectado en nuestras plataformas digitales esperando sus comentarios y preguntas de nuestros televidentes. Muy bien, Gustavo. Y para conversar sobre este tema, hoy me acompaña Clemencia Parra de Villamizar. Ella es economista con estudios superiores en lengua y civilización francesa, también estudios avanzados en cultura oriental. Ella ha realizado cursos teóricos y prácticos relacionados con ventas, avalúos, todo esto de la propiedad horizontal, arrendamientos, normas urbanísticas, impuestos sobre finca raíz, en fin, lo que tiene que ver con el mercado público de valores, estadística y negociación. Ella es catedrática y conferencista en universidades, foros y seminarios nacionales, así como también en eventos internacionales. Ella actualmente se desempeña como presidente ejecutivo de Unifianza y Unión Inmobiliaria de Colombia. Doctora Clemencia, gracias por acompañarnos hoy. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerlo hoy acá, gracias por aceptar nuestra invitación para que nos ayude un poco a comprender todo este tema del sector inmobiliario, ¿cierto? Que seguramente, como lo decía Gustavo también en su intervención, el sueño de la gente, quizá la meta es tener su casa propia, es uno de los propósitos que seguramente la gente tiene para el próximo año, el año 2019, pero también hay una cosa que yo conversaba con usted al inicio del programa y es no solo tener casa propia, que sí es válido, pero también cuáles son las ventajas de ser arrendatario y de arrendar hoy día aquí en nuestro país. Entonces, para eso la hemos invitado. Quiero que comencemos a poner este tema en contexto, doctora Clemencia, con esta pregunta que muchas personas se hacen y es, ¿será que sí es un buen momento ahorita comprar vivienda? Porque lo que nos dicen los medios de comunicación, uno se mete en internet y le dicen, miren, hay unos valores que son históricos, nunca antes habían tenido unos precios tan bajos el comprar vivienda, y quiero que usted, que es la experta, me diga si eso es así. ¿Es cierto? Bueno, realmente el mercado inmobiliario a nivel de Colombia es un mercado muy dinámico, muy activo. Efectivamente, los precios no han subido lo que venían subiendo en años anteriores. Los precios se han estabilizado, pero no podemos decir que los precios han bajado como tal. Lo que ocurre es que si hablamos de términos reales, por ejemplo, si no le descontamos la inflación, muy seguramente algunas personas dirán, no, es que los precios están bajando. Pero sí es una buena inversión invertir en finca raíz. ¿Por qué es una buena inversión en invertir en finca raíz? Porque es que resulta que la inversión en finca raíz tiene dos componentes. Un componente que es el componente de la renta de los inmuebles que se percibe por arrendarlos. Y otro componente es la valorización de los inmuebles. A través del tiempo, los inmuebles se valorizan, es decir, van adquiriendo un mayor valor a través del tiempo. En Colombia, en la historia de Colombia, solamente
ha habido una época en que los inmuebles han perdido valor. Y fue cuando la crisis del UPAC, Sí. estamos hablando año 1999, 2000, que ahí sí realmente los inmuebles perdieron valor. Desde ese momento hasta ahora, los inmuebles cada vez van adquiriendo un mayor valor. Cuando las personas lo venden, también se ganan la valorización. Pero hay que aclarar algo, no es una inversión de corto plazo, es una inversión de mediano y largo plazo. Y ahí es donde las personas tienen que ver cuando vayan a invertir en finca raíz. Es decir, cuando una persona quiere comprar una propiedad, tiene que tener en cuenta, yo tengo acá como dos datos. Una cosa es querer una inversión con una renta alta y otra cosa, esto que usted decía, es pensar en obtener una valorización a largo plazo. ¿Qué cree usted que es más importante? A ver, hay un dicho en el sector inmobiliario, dice que los ladrillos no se pierden. Los ladrillos siempre están allí. Y la inversión inmobiliaria implica que el inmueble estará allí siempre y se va a valorizar a través del tiempo. Cuando se hacen inversiones con mayor rentabilidad, lógicamente hay un mayor riesgo. Yo puedo invertir en acciones, puede que me vaya muy bien o puede que no me vaya muy bien. Entonces, si yo quiero una inversión segura, quiero una inversión de mediano o largo plazo que sea rentable y atractiva, la inversión es la finca raíz. Bueno, ¿y qué debemos tener en cuenta? ¿Cuáles son los consejos? Se lo voy a preguntar más adelante. Esas recomendaciones que nos da ella, que obviamente tiene tanta experiencia y tiene años trabajando en este sector, en el sector inmobiliario, que nos diga qué es lo que debemos tener en cuenta a la hora de querer comprar una vivienda. Hablábamos entonces que los precios no han subido, pero ¿y qué hay de las tasas de interés que dicen que están en los niveles históricamente más bajos? Exactamente. Y hay dos elementos muy importantes del por qué invertir en finca raíz en este momento. Primero, sí son las tasas de interés más bajas que hemos tenido, yo diría que en la historia para la compra de vivienda. Y por el otro lado, hay subsidios también que permiten que las personas puedan acceder a la compra de bienes inmuebles. Si nosotros vemos la capacidad adquisitiva de las personas del año 2016 al año 2018, ha incrementado un 2.3. Eso implica que las personas ya van a poder comprar de una manera más fácil sus inmuebles. Entonces sí es un momento muy propicio. La inflación como tal, nosotros hemos visto cómo ha venido disminuyendo. Y si tenemos una tasa de inflación baja y tenemos una tasa de interés bajo, es el momento para comprar. Y hoy, por ejemplo, las cifras, ¿cómo están, doctora Clemencia? Es decir, en cuanto a compra de vivienda. A ver, en la parte de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, ha habido un repunte muy importante durante el 2018. Y podemos decir que el crecimiento ha sido cerca del 28 al 30% en el dinamismo como tal. En vivienda diferente a interés social y de interés prioritario, la tasa de rotación es mucho más baja, es decir, se demoran más tiempo para vender los inmuebles, pero tuvo un crecimiento en términos corrientes del 13% con relación al año 2017. Entonces el mercado, como lo vemos, sigue siendo muy dinámico. Muy bien, el tema ya se comenzó a mover en redes sociales y también a través de línea telefónica, así que me voy a atender nuestra primera llamada. Gloria, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntenos. Yo quisiera saber una cosita. Para arrendar, ¿qué requisitos uno puede pedirle a una persona para, por decir, alguna habitación? Si uno quiere arrendar una habitación, ¿qué requisitos le debo exigir pues, o pedir a esa persona? Bueno, realmente cuando estamos hablando de arrendar una habitación, estamos hablando de arrendar una vivienda compartida, que lógicamente debe tener unas condiciones especiales. ¿Qué le debe pedir a la persona? Primero, saber si la persona es una persona independiente o tiene una vinculación laboral. Si tiene una vinculación laboral, solicítele una certificación laboral que usted pueda llamar y verificar, donde esté establecido el salario que gana y adicionalmente los comprobantes de nómina, porque hay personas que pueden tener un salario que pueda pagar una habitación,
pero resulta que tiene muchas deducciones. Entonces, usted tiene que ver que realmente la capacidad de la persona le permita pagar la renta que tiene la habitación. Y si fuere posible, también unas referencias de carácter comercial y de carácter personal, porque usted debe ser muy cuidadosa de a quién le va a arrendar esa habitación. Muy bien. Doctora Clemencia, ¿cuánto tiempo más o menos se puede demorar una familia en tomar la decisión de comprar casa? Depende del estrato. Primero que todo, la decisión de comprar una vivienda es como la decisión más grande que pueda tener una familia. Sí. Es el sueño de todos. Entonces, en ocasiones las personas quieren comprar la vivienda, pero de pronto no tienen historial crediticio que les permite tener un crédito para comprar. Entonces, mientras tienen su historial crediticio, puede ser 1 o 2 años para poderlo comprar. Sin embargo, también hay otro elemento, y es que a veces no hay la oferta suficiente para la demanda que tiene la persona. En los estratos medios, esta decisión puede ser más o menos de 6 meses. Y en los estratos altos tenemos un tema muy particular, y es que existe una oferta muy alta, pero la demanda no es tan alta. Entonces eso hace que las personas puedan analizar muy bien su inversión, y al analizarlo se pueden tomar entre 8 a 10 meses. Bueno, ¿cómo se hace para uno evaluar la casa? Es decir, para yo saber el valor real de mi casa, ¿qué debo hacer? A ver, existe en Colombia la profesión del evaluador. El evaluador es una persona certificada, con conocimiento sobre el tema evaluatorio, pero que analiza varios elementos. ¿Qué es lo que una persona debe analizar cuando le entregan un informe de avalúo? Primero, la localización del inmueble, el área del inmueble, dónde está ubicado, que, digamos, si hay colegios, si hay centros comerciales, si hay hospitales, o sea, todo lo que tiene que ver con el sector, no solamente con el entorno, exactamente. Sí. Adicionalmente, se debe saber cuál es el área del inmueble, y las personas deben tener claridad en que hay área construida y área privada. El área construida es el área total del inmueble, que incluye los muros divisorios, que incluye toda la parte construida. Y el área privada es lo que yo como usuario puedo utilizar. Entonces yo tengo que saber qué me están vendiendo y qué valor le están dando a cada una de ellas. De otra parte, tengo que saber que ese inmueble sí es apto para la venta. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo así que un inmueble sea apto para la venta? No todos los inmuebles se pueden vender, aun cuando en Colombia nosotros tenemos la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, donde está la tradición del inmueble, donde podemos ver quiénes han sido los propietarios, qué limitaciones tienen. Hay ocasiones en que las personas no saben cómo interpretar un certificado de tradición y libertad. Sí. Y entonces resulta que en 3 anotaciones anteriores yo soy la propietaria, pero yo te lo vendí a ti y tú se lo vendiste a otra persona. Quien puede vender ese inmueble es la última persona. Yo no lo puedo vender, ni tú tampoco. Entonces no me lo pueden comprar, ni a mí ni a ti. Entonces hay que saber muy bien. Lo otro es que, por ejemplo, en vivienda de interés social, cuando una persona ha adquirido un inmueble y ha obtenido un subsidio de vivienda de interés social, no lo puede vender sino a los 10 años de haberlo adquirido. Entonces yo no lo puedo vender si no han pasado los 10 años. Entonces hay muchos elementos que hay que tener en cuenta. O por ejemplo, tiene una hipoteca, o tiene un embargo, o tiene un patrimonio de familia. Son elementos que hay que analizar. Y esto, lógicamente, quien les puede asesorar de mejor manera son los agentes inmobiliarios profesionales, que le van a dar una claridad sobre si puede comprarle el inmueble a la persona que se lo está vendiendo o no.
Muy bien, hoy estamos hablando aquí en nuestro programa en directo de Canal Capital sobre comprar y arrendar vivienda. ¿Cuáles son las claves para realizar negocios inmobiliarios? Más adelante con la doctora Clemencia vamos a hablar de la ley de financiamiento, porque se está proponiendo gravar con un impuesto del 2% a la venta de vivienda. Entonces vamos a ver cuál es la opinión de ella sobre este tema y obviamente las críticas y las protestas que hay en el sector inmobiliario sobre este gravamen. Me voy a redes sociales porque Gustavo ya tiene preguntas ahí en redes. Gustavo. Así es, Luz, ya comenzó a moverse nuestro tema a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Inmediatamente nos vamos a nuestra cuenta de Twitter, @canalcapital, donde comienzan a participar nuestros televidentes. Y nos vamos con Ana Gabriela, ahí la tenemos conectada en tiempo real, ahí lo podemos ver. Y nos hace la siguiente pregunta: al igual que la ropa, zapatos y juguetes, ¿comprar vivienda en diciembre resulta mejor que en otra época del año? ¿Hay descuentos, más facilidades de pago o no afecta en nada la época del año? Hashtag en directo capital, ahí tenemos la pregunta de Ana Gabriela. Muy buenas noches, doctora Clemencia. ¿Y qué le podríamos responder a nuestra televidente? Bueno, realmente la compra de vivienda no la podemos comparar como en las realizaciones que vemos que dan ciertas tiendas en cuanto a juguetes. Black Friday y Sí, no hay Black Friday para el tema de compra de vivienda. Sin embargo, sí hay una situación que es interesante. ¿Por qué las personas pueden comprar en diciembre? Porque los precios, y esto es algo que es de nuestra economía, en enero todo sube. Entonces, si yo compro en diciembre, puedo tener unas ventajas en cuanto a valor que no las tendría en el mes de enero. Y si yo tengo un crédito aprobado, si ya he visto la vivienda que me gusta, aprovechen y compren en el mes de diciembre. Bien. Bueno, respuesta de nuestra invitada el día de hoy para nuestros televidentes conectados a través de nuestra cuenta de Twitter, @canalcapital. Esta vez nos vamos a nuestra cuenta de Facebook Live, transmisión en vivo y en directo de nuestro programa aquí con nuestro tema del día. Y bueno, Carolina Huitrago nos hace la siguiente pregunta, también la podemos ver conectada en tiempo real, participando con nuestro programa, y dice: ¿es mejor invertir en viviendas de interés social? Bueno, doctora, ¿qué le podríamos responder a Carolina? Bueno, Carolina, si vas a utilizar la vivienda de interés social, Listo. para tu uso personal, compra vivienda de interés social. Si es para invertir y para arrendarla, no puedes comprar la vivienda de interés social porque hay una limitación en cuanto al arriendo y la venta de vivienda de interés social cuando obtienes un subsidio para la adquisición de la misma. Entonces, mi consejo es, si vas a invertir y quieres un retorno, lógicamente, lo mejor es comprar una vivienda, estrato 2, estrato 3, que vas a poder arrendarla muy fácilmente. Doctora Clemencia, nosotros lo decíamos al inicio de nuestro programa que uno de los sueños que tiene la gente, que tienen las familias, es comprar casa, no es como tener un patrimonio familiar. Pero usted también nos hablaba de una cosa que es muy importante y es, no hablemos solo de la compra de vivienda, sino también los beneficios que tiene el tema del arrendamiento. Quiero que usted nos explique cuáles son las ventajas y los beneficios de arrendar. A ver, las ventajas y beneficios de arrendar son las siguientes. Hoy en día hay una gran movilidad en cuanto a lo que tiene que ver laboralmente. Hoy en día, de pronto estoy trabajando en el norte y en 2 años estoy trabajando en el occidente y, dado el crecimiento de la ciudad, se quisiera vivir cerca a donde se trabaja para mejorar la calidad de vida. En arriendo se permite esa posibilidad. O de pronto tengo una opción de trabajo en otra ciudad. Entonces, si estoy arrendando, me permite que mi movilidad sea mayor. De otra parte, para aquellas personas que son independientes y que tienen un negocio, arrendar es más fácil para poder utilizar ese dinero como un capital de trabajo y no utilizarlo dejándolo por un tiempo para su uso personal. Ahora, si voy a invertir en finca raíz para arrendar, ese es otro tema. Okay. Pero si lo voy a utilizar para mí mismo y lo que está ocurriendo es que tengo un negocio que necesita un capital de trabajo, muy probablemente lo que haga es arrendar y utilizar el capital de trabajo en el negocio. Ahora que usted decía las personas que son independientes, se me vino a la cabeza los millennials. Los millennials no quieren comprar, me imagino. Sí, no, realmente prefieren vivir nosotros arrendados. hemos visto que día a día vemos que las generaciones más jóvenes no quieren comprar vivienda.
lo que quieren es arrendar precisamente porque se están moviendo mucho, porque son personas muy activas y quieren que todo sea muy rápido, ¿sí? Entonces prefieren arrendar que comprar. Muy bien. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, cuéntanos, te escuchamos. Es para hacer una pregunta acerca del subsidio. Yo adquirí el subsidio de vivienda en el año 96, pero yo perdí el inmueble por lo del LUPAC. Nosotros hicimos una dación en pago. Entonces yo quería saber si yo puedo solicitar nuevamente el subsidio de vivienda. A ver, cuando tú perdiste, a ti ya te dieron un subsidio de vivienda, ¿cierto? Y te lo dieron al núcleo familiar. Desafortunadamente, dentro de la legislación se establece que cuando una persona ha sido beneficiaria del subsidio de vivienda, pues no podrá volverlo a hacer. Sin embargo, en tu caso, como supuestamente debiste entregar como dación en pago el inmueble porque no pudiste pagarlo, tendría entrar a analizar y ahora el gobierno nacional está estudiando una nueva ley de vivienda para ver qué posibilidades existiría para poder otorgarle un subsidio de vivienda a aquellas personas que por alguna razón perdieron su inmueble y no pudieron realmente ser, digamos, beneficiarios como tal del subsidio que se les dio en algún momento. Sí, Lupa que dejó en su momento una incertidumbre, ¿no? Sí. Incertidumbre muy grande en la gente, también sobre el tema de comprar vivienda por medio de créditos financieros. Tengo en la línea a Bosco. Hola Bosco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Te escuchamos. Muy bien, muy amable, gracias. Cuéntenos. Quisiera saber cómo se podría, siempre es difícil vender una vivienda usada, cómo se podría determinar o cómo uno podría hacer que su vivienda sea atractiva para, pues fuera de los arreglos locativos y todo, pero dentro de sobre todo la situación que se vive en el momento en el país, ¿no? Para vender vivienda usada, ¿cómo sería o buscar la manera más fácil de vender una vivienda usada? Recomendaciones ahí. A ver, la recomendación para poder vender una vivienda usada, como lo está estableciendo, es realmente que el inmueble tenga unas reparaciones locativas, que se encuentre en un buen estado. Y lo otro es buscar el mercado objetivo. ¿Cómo es mi inmueble? ¿A quién le debo llegar? ¿Quién es la persona que puede satisfacer su necesidad de compra con ese inmueble? Y de allí la importancia de tener un avalúo y un asesor inmobiliario que va a otorgar una tranquilidad en la negociación y va a saber quiénes son los potenciales clientes de ese inmueble específico. Hay personas que dicen, no, yo no voy a trabajar con un asesor inmobiliario porque hay una comisión de un 3%. Y yo pongo mi aviso, se vende y pongo mi teléfono celular y estoy esperando llamadas. Ese no es el mecanismo. Hay hoy en día a través de redes sociales, a través de portales inmobiliarios y a través de la interacción que tienen las diferentes inmobiliarias como grupo para poder ofrecer el inmueble a quien lo necesite. Hola Jairo. Muy buenas noches. Buenas noches Jairo, cuéntanos. Quería hacer una pregunta a la doctora. ¿Todo ciudadano colombiano tiene derecho a un subsidio de vivienda y quién se lo otorga? ¿Todo ciudadano colombiano tiene derecho a un subsidio de vivienda y quién se lo otorga? Dice, todos los colombianos tienen derecho a un subsidio de vivienda, dice él, ¿quién lo otorga? No. A ver, los subsidios de vivienda son otorgados de acuerdo con unos lineamientos que establecen el Ministerio de Vivienda. Todos los colombianos que perciban, y ahí tenemos que ver cuáles son las viviendas de interés prioritario, la vivienda de interés social. Si se percibe, y ahora hay un plan que es muy interesante, que se llama Semillero de Propietarios, que el gobierno nacional lo va a lanzar, y es para todas aquellas familias que perciban hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El gobierno nacional va a otorgar primero un subsidio al arrendamiento para que luego les puedan otorgar
un subsidio a la compra de vivienda y así convertir en propietarios a aquellas personas que inicialmente no tienen una capacidad de ahorro y de otra parte no tienen un historial crediticio para poder tener, lógicamente, un crédito hipotecario. Así que sí, las familias, siempre y cuando cumplan con unos requisitos, y es el Ministerio de Vivienda que establece los requisitos a través de decretos, y para eso están las cajas de compensación y las otras entidades de carácter territorial. Muy bien, doctora Clemencia, tenemos que irnos a la pausa, pero después de esta pausa comercial quiero que ampliemos más en este programa de arrendamiento social del Gobierno Nacional que busca precisamente cumplirle ese sueño a las familias colombianas de tener una casa propia. ¿Qué está haciendo Unifianza precisamente para garantizar, cierto, los derechos de la gente también y de estos contratos inmobiliarios pues se haga de la manera más transparente? Nos lo va a contar después de la pausa. Aquí les tenemos el dato. Bueno, en octubre del año 2017 y septiembre de 2018, la inversión en vivienda nueva de los hogares colombianos alcanzó los 32,6 billones de pesos. Esto según la Cámara Colombiana de la Construcción. Eso fue el gasto, ¿cierto?, en lo que tiene que ver con inversión en vivienda nueva. Eso fue lo que se invirtió. Ya volvemos. ¿Qué tan solita, mi amor? El acoso callejero es de lo peor. Los hombres nos creemos los dueños de la calle. No quiere que le molesten, que no sea acosado. Debemos aprender a corregir nuestro comportamiento. Los hombres no debemos seguir con el acoso callejero. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. En la antigua salida de Bogotá, Villavicencio, el barrio Juan José Rondón, allí bendije 26 casas en un barrio llamado Villa María, que 26 familias podrán disfrutar en las próximas fiestas navideñas como un aguinaldo que el Señor les da. El éxito sería que todas las familias colombianas tuviesen su propia vivienda, que no hubiese ningún hermano o hermana en el Señor que viese llegar la noche con angustia, sino que todos supieran que el Señor los bendice a través de aquellos benefactores, compatriotas que recibieron bienes económicos, pero que saben pensar en su prójimo. Espero que así lo podamos realizar el próximo año. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Comprar y arrendar vivienda, nuestro tema del día aquí en directo de Canal Capital. Yo sigo conectado a nuestras plataformas digitales como todas las noches recibiendo sus mensajes y preguntas a través de Facebook Live y de Periscope. Tomamos inmediatamente a nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital, donde tenemos la siguiente pregunta. Henry Alberto Acevedo nos pregunta lo siguiente: buenas noches, estoy reportado en Data Crédito. ¿Cómo hago para obtener un nuevo crédito de vivienda? Bueno, doctora, ¿qué le podríamos responder a nuestro televidente? Bueno, Henry, primero que todo tenemos que saber qué tipo de reporte tiene en Data Crédito. Si el reporte fue por una cartera castigada en materia de un crédito hipotecario, muy seguramente la entidad financiera no le va a aprobar su crédito. Pero si los reportes son de otra índole y usted presenta un paz y salvo, muy seguramente la entidad financiera va a estudiar el tema y le va a aprobar el crédito.
Respuesta de nuestra invitada, nuestros televidentes. Juan Carlos nos hace la siguiente pregunta. Saludos a todo el equipo de En Directo. Gracias por tan buenos temas. Gracias a Juan Carlos por estar conectado y por preferirnos todas las noches. Ahí tenemos su pregunta en tiempo real. Dice, doctora, si firmó un contrato por 1 año, pero ya llevo 3 y solo me comunico con la propietaria para pagar el arriendo, ¿en cualquier momento me puedo ir? Hashtag En Directo Capital. Bueno, respuesta para nuestro televidente. Juan Carlos, el contrato de arrendamiento de vivienda urbana se firma por 1 año. La Ley 820 del 2003 establece la renovación automática del contrato de arrendamiento. Así que cada año el contrato se renueva. Si usted desea irse, debe avisarle con 3 meses de antelación a la terminación del contrato que usted desea terminarlo. Por ejemplo, usted firmó el contrato el 1 de enero del año 2015. Entonces, estamos hablando de 3 meses antes del 1 de enero del año 2019, es decir, estamos diciendo que a más tardar a 1 de octubre del 2018 ha debido pasar la carta diciendo que va a desocupar el inmueble. Para cerrar esta ronda de preguntas, nos seguimos en nuestra cuenta de Twitter donde Checho nos hace la siguiente pregunta. Buenas noches, si tengo una propiedad, un apartamento para arrendar, ¿qué requisitos básicos debo pedir? Hashtag En Directo Capital. Bueno, doctora, respuesta para Checho. Bueno, Checho, hay un tema. Nosotros, Unifianza, somos una firma que garantizamos los contratos de arrendamiento. Para garantizar los contratos de arrendamiento, nosotros analizamos la capacidad de pago de los potenciales arrendatarios y deudores solidarios. Primero que todo, vemos el historial crediticio, vemos si la persona es independiente o tiene un trabajo permanente, vemos cuáles son sus posibles ingresos y nosotros les decimos, con base en toda esa información, si la persona es apta para tomar un contrato de arrendamiento dependiendo del canon. ¿Estamos a la orden en Unifianza? Pero si usted lo quiere hacer directamente, que no se lo recomendamos, porque si el arrendatario no le paga, usted tendrá que iniciar el proceso usted mismo de restitución del inmueble. Pero sí debe solicitarle los documentos soportes para saber que es una persona que realmente tiene la capacidad para poderle pagar su arriendo. Muy bien, ahí están entonces los consejos y recomendaciones de nuestra especialista. Tengo a Angie en la línea, a Miguel Ángel primero. Hola, Miguel Ángel. Hola. Aló. Hola, buenas noches, muchas gracias por su colaboración. ¿Me pueden vender una casa otorgado un poder los dueños directos y al momento de hacer el enajenamiento de las escrituras, ¿quién puede firmar el apoderado o directamente tiene que firmar el dueño de la propiedad? No sé si me ayudan, ¿la doctora escuchó? No No sé si me escucho ayudan. bien. Miguel Ángel, si nos repites la pregunta, porfa. Miguel Ángel. Si puede vender una propiedad, un apoderado, y en el momento de enajenar las escrituras, ¿tiene que firmarlas directamente el propietario o el apoderado? Para vender una propiedad. Miguel Ángel, si hay un poder amplio y suficiente que el propietario le otorga a una persona, este poder, por supuesto, debe ser reconocido su contenido en notaría, puede, lógicamente, y nosotros recomendamos que sea por escritura, puede ese apoderado vender el inmueble y puede suscribir como tal el contrato de compraventa. Muy bien. Angie, hola, buenas noches. ¿Aló? ¿Cómo estás, Angie? Bien, sí, señora. Bueno, cuéntanos. Aló, buenas noches. Sí, Angie, te escuchamos. Gracias. La pregunta es, yo antes de casarme, yo compré apartamento y entonces la pregunta es si ahora mi esposo, ya después de nosotros casados, él tiene derecho al subsidio de vivienda. Ella compró un apartamento cuando estaba casada, le pregunta que si ahora el esposo tiene derecho a una parte de ese apartamento. Si el apartamento se compró cuando existe una sociedad conyugal, es decir, todos los bienes que son de la sociedad conyugal
le corresponden a los dos. Entonces, si lo compraste estando casada, sí le corresponde una parte a tu esposo. Muy bien. Bueno, no tenemos más llamadas, ¿cierto? Por el momento. Listo. Tengo más preguntas acá, doctora Clemencia, que me están llegando a través de redes. Por ejemplo, nos preguntan, ¿qué debo tener en cuenta a la hora de comprar sobreplanos? Hay mucha gente que se muestra interesada en comprar sobreplanos porque tiene ciertos beneficios. Mucha gente dice como que lo compró el terreno más barato, más... Bueno, usted nos dirá entonces ¿qué es lo que debo tener en cuenta en el momento de comprar yo sobreplanos? A ver, cuando se compra sobreplanos, lo más importante es saber que la constructora que está vendiendo sobreplanos es una constructora seria, de reconocimiento y que tiene experiencia como tal. Porque desafortunadamente hemos tenido situaciones en las cuales hay personas que no son expertos constructores y que desafortunadamente reciben los dineros y no llevan a cabo la construcción. Entonces, sobreplanos, ¿qué ventajas existen? Que como están, primero que todo, dan un plazo mayor para la cuota inicial. Digamos, si yo compro hoy sobreplanos y está iniciando como tal la construcción, muy seguramente tengo de 18 a 24 meses para pagar mi cuota inicial, lo cual me ayuda en mi flujo de caja. Pero tengo que estar cierto, primero, que la información es veraz, fidedigna y que los planos sí corresponden a lo que la licencia de construcción ha otorgado. Entonces, nuestra recomendación es importante porque los precios iniciando como tal la venta son más bajos que cuando ya está construido el inmueble y me estoy ganando la valorización del inmueble mientras se construye el bien. Pero debo de estar seguro que la constructora es seria, es responsable y que los planos son acordes con la autorización y con la licencia de construcción. Hola Pilar, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pilar, cuéntanos. Bueno, mucho gusto en saludarte. Es para hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los barrios o los sectores que se prevé van a ser de mayor valorización en la ciudad de Bogotá con el tema o para comprar vivienda? Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti, Pilar. Bueno, Bogotá realmente es una ciudad con un crecimiento muy dinámico. ¿Cuáles son los sectores que realmente se valorizan más? Primero, aquellos sectores que tienen facilidad para la movilidad. Segundo, aquellos sectores que tienen un entorno seguro y que tienen un entorno de calidad de vida mejor, donde hay parques, donde hay hospitales, donde hay colegios. Esto hace que esos sectores, que decir barrios específicamente es muy complicado porque hay algunos sectores dentro de los barrios que se valorizan más que otros. Entonces no podemos decir un barrio específico se valoriza más, sino son aquellos sectores dentro de unos barrios que cumplen con unos requisitos. Bien, vuelvo con Gustavo a redes sociales, se sigue moviendo el tema, Gus. Así es, Luz, se sigue moviendo a través de Facebook Live esta vez y Juan Carlos nos hace la siguiente pregunta. ¿Es legal que las constructoras en las cláusulas de compraventa no permiten cambio o pérdida de empleo porque declina el contrato? Gracias por su colaboración. Bueno, doctora, respuesta para Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando nosotros hemos comprado un inmueble, la constructora ha hecho un análisis de la capacidad de pago de la persona. No es que si yo cambio de empleo no puedo seguir con ese inmueble que me ha sido asignado. Lo que muy seguramente va a dificultar la compra del inmueble, y es donde viene el desistimiento, es cuando yo me quedo sin empleo, porque no voy a poder seguir pagando las cuotas mensuales. Beatriz Fernández también nos pregunta, ¿qué consejos puedes dar a los vendedores de vivienda? Aquellas personas que quieren vender para que no los estafen. Y si un arrendatario incumple los cánones de arriendo, deja cortar los servicios o tiene malos comportamientos, ¿cómo hacer para la restitución del inmueble si tiene niños o está enfermo? Bueno, doctora, respuesta para Beatriz Fernández, conectada a través de Facebook Live. Bueno, entonces comencemos la primera parte
de la pregunta porque ya me voy para la segunda y ahorita vamos con la primera. En cuanto al arriendo, realmente la restitución del inmueble es un proceso que involucra, lógicamente, y es nuestro consejo, es primero llegar a un acuerdo, llegar a una conciliación, establecer como tal un acuerdo de pago entre las partes. Entonces, cuando hay una persona que está en mora, para eso existimos las afianzadoras. Pague o no pague el arrendatario, nosotros le pagamos al propietario. Y nosotros nos hacemos cargo primero de la conciliación, de los costos de la conciliación, en el evento en que no se llegue a un acuerdo, de los costos como tal del proceso de restitución, para que la persona pueda tener nuevamente su propiedad y la pueda arrendar. En cuanto a los servicios públicos, sí, desafortunadamente hay arrendatarios que pues no pagan el arriendo y dejan cortar los servicios. La ley de servicios públicos es muy clara y existe un plazo específico para ese pago. Bien. Le repito la primera parte de la pregunta de Beatriz que dice, ¿qué consejos puede darle a aquellos vendedores de vivienda, a aquellas personas que quieren vender para que no los estafen? Bueno, las personas que estén vendiendo inmueble deben ser muy cuidadosas, que los potenciales compradores realmente sean personas serias, sean personas que no estén reportadas en listas públicas. ¿Qué son listas públicas? Procuraduría, contaduría, lo que en algún momento nosotros conocíamos como la lista Clinton, que son personas que pueden tener alguna relación con narcotráfico. Le deben algo al Estado, sí, y además que pueden tener algo de terrorismo, o sea, hay que ser muy cuidadoso. Entonces, ¿qué les aconsejamos? Que primero que todo se debe firmar una promesa de compraventa, donde se establezcan los lineamientos de los negocios, donde haya unas arras de por medio, para que luego se lleve a la escritura de compraventa. De ahí la importancia de trabajar con una persona experta en el tema, que son los asesores inmobiliarios que les van a dar todos los consejos y que no van a permitir que personas pues no muy rectas vayan a estafarlos. Bueno, aquí me están preguntando qué impuestos se pagan hoy por la venta de una casa y esta pregunta me da pie para que conversemos con la doctora Clemencia sobre esta ley, esta famosa ley de financiamiento que en este momento está haciendo su trámite en el Congreso. Palabras más, palabras menos, está proponiendo un impuesto que usted, si va a vender su casa, tiene que pagar una plática adicional, ¿sí? Tiene que pagar un impuesto del 2% por la venta de esa propiedad. Ya les contamos. Ya volvemos. Hay ciudadanos con buena energía y con ideas que transforman su mundo y el nuestro, poniendo primero a su gente, porque ellos ven una luz donde otros solo ven oscuridad. Ellos nos inspiran con su entusiasmo y nos hacen creer de nuevo en una ciudad donde la buena energía se contagia. Premios Ciudadanos con Buena Energía. Contágiate tú también este 5 de diciembre. Grupo Energía Bogotá, convirtiendo energía en buenas acciones. Gratitud. Cuando a todos le decimos gracias. Cuando nos dejan salir primero, gracias. Cuando nos ceden el puesto, gracias. Cuando alguien nos ve encartado y nos ayuda, gracias. En diciembre, vive la Navidad con Canal Capital. Hola. Sí, discúlpame, estoy ocupada.
Comprar y arrendar vivienda, ¿cuáles son esas claves fundamentales para realizar negocios inmobiliarios? De eso estamos conversando hoy aquí en directo de Canal Capital. Saludo a Edwin. Hola, Edwin. Buenas noches. Buenas noches, Edwin. ¿Qué quieres saber? Cuéntanos. Buenas noches. Mi consulta es para saber. Yo soy casado hoy en día, ¿cierto? Antes de casarme yo adquirí vivienda. Lo que quiero saber yo es, hoy en día, si por estar yo casado, mi esposa puede adquirir el subsidio de vivienda a ella. Que si ella debe adquirir subsidio de vivienda. Él dice que antes él compró una casa, una propiedad. Quiere saber si su esposa debe adquirir un subsidio de vivienda. Edwin, el subsidio de vivienda es para aquellas personas que no han podido adquirir un inmueble, digamos, dentro de su vida. Por ello, si usted tiene un inmueble y su señora no, pero ustedes están casados, su señora no puede acceder al subsidio de vivienda porque ya tienen un inmueble ustedes. Vuelvo con Gustavo. A ver, Gustavo, ¿qué está diciendo la gente sobre nuestro tema del día? Bueno, Luz, Juan Carlos vuelve y nos hace una siguiente pregunta. Dice, doctora, gracias por su respuesta, pero si aún me faltan 6 meses para irme, ¿qué debo hacer? La dueña no quiere arreglar cosas fundamentales del apartamento. Bueno, doctora, ¿qué le podríamos responder a Juan Carlos? Bueno, Juan Carlos, hay algo bien importante y es que la ley 820 establece que hay 2 tipos de reparaciones. Reparaciones locativas que le corresponden a usted y reparaciones necesarias que le corresponden a la propietaria. Si hay una situación en la cual el inmueble no es habitable, usted puede enviar una comunicación de manera tal que pueda dar por terminado el contrato de forma unilateral. Pero tiene usted que estar seguro que las reparaciones que requiere el inmueble son necesarias y no locativas. Bueno, doctora Clemencia, hablemos de la ley de financiamiento. Esta ley que tiene un pedacito allí que le está poniendo un impuesto del 2% a las personas a la venta prácticamente a la venta de vivienda. Entonces, Fede Lonja, por ejemplo, ha protestado por este impuesto a la venta de viviendas porque el gremio ha calificado esto como una cosa inconveniente, un impuesto al consumo del 2% que esta ley de financiamiento propone para la venta de vivienda. Quiero saber por qué ustedes piensan que es inconveniente. A ver, un impuesto como el que están planteando de hipoconsumo del 2% quiere decir que es un impuesto que las personas pagan y no pueden deducir, primero. Segundo, esto puede llevar a generar informalidad. Entonces, y también evasión. El gobierno quiere, lógicamente, promover que haya una inversión mayor en vivienda de interés social, en vivienda de interés prioritario y en estratos más bajos, porque este 2% afecta, son aquellas viviendas que tienen un valor superior en VTs, casi que estamos llegando a 880 millones de pesos. Sin embargo, si no hay ese dinamismo del sector inmobiliario en los estratos altos, también se van a ver afectados los estratos bajos. Así que nosotros exhortamos al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que realmente ese hipoconsumo del 2% para la comercialización de vivienda, primero que todo, no les va a generar los recursos que realmente podrían llegar a tener un efecto importante y por el otro lado sí pueden afectar gravemente al sector inmobiliario. Entonces, doctora Clemencia, a ver si le entiendo. El tema es que la vivienda usada, digamos, como lo decíamos hace un rato, es el principal patrimonio de la mayoría de los colombianos. Al gravar con un impuesto se está incentivando la informalidad porque las personas lo que van a buscar es obviamente avaluar la casa por mucho menos de esos 880 millones. Entonces van a decir, no, pues mi casa vale 300 millones, yo no tengo que pagar el impuesto y eso le van a hacer conejo, como se dice popularmente, a la ley. Sí. Eso es lo que va a pasar. Adicionalmente hay un tema y es que nosotros tenemos que las transacciones se hacen por el avalúo catastral del inmueble. Sí. Pero si ese avalúo catastral está por debajo, que en algunas ciudades sí lo está, en otras no. Ustedes saben que en Bogotá los avalúos catastrales están muy cerca al valor comercial, pero sí existe una posibilidad en que se pongan de acuerdo y entonces lo que hacen es venderle 2 a 2 y entonces
nunca van a tener los 880 millones de pesos. Se le va a hacer trampa a la ley. Palabras más, palabras menos. Exacto. Doctora Clemencia, ha sido un gusto tenerla hoy acá con nosotros. Muchísimas gracias. Espacio. Gracias de verdad por ayudarnos. Muchas gracias, Luz Helena. Ayudarnos a entender todo este mundo inmobiliario, esto de los negocios inmobiliarios. A ustedes, como siempre, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por preferirnos a esta hora de la noche. Quédense conectados con Canal Capital porque sigue a continuación nuestra emisión central de noticias para que termine su día bien informado. Ya nos vemos.